Mateo 9, 14 al 17. Hoy vamos a continuar con la serie. Recordemos que ya vimos el verdadero ayuno 1 y 2. Hoy vamos para el verdadero ayuno 3. Y es una serie de 4. O sea que en una semana terminaremos lo que es el verdadero ayuno. Ya no habrá riesgo de que me tengan que decir, pastor, ¿y cómo hago para ayunar? No. Tienen que quedar muy bien enterados después de esta serie, ¿cierto? Amén. ¿Estamos todos? Amén. Mateo 9, versículo 14 dice: Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y el uno y lo otro se conservan juntamente. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo inundando este lugar y dando a cada uno de tus hijos un convencimiento de lo que tú estás diciendo, para que sea tu palabra estableciéndose en nuestros corazones. Amén y amén. Quiero hacer un paréntesis para saludar a mis nietos, pero sobre todo a Hans, que me está viendo desde Panamá. Hace 8 días, por lo menos 15 minutos, desde Panamá. Ahí está mi sobrina, mi nieta, Sammy. Mi nieta Sammy y mi nieto Hans. Les mando 1000 besos. Ojalá desde Cali también esté Martina. Pero bueno, gloria a Dios por ellos. Vamos entonces a continuar con nuestra serie, el verdadero ayuno. Y voy a hacer un pequeño recuento. Veíamos que el ayuno es el abstenerse de comer durante un tiempo con un propósito específico. También veíamos que no era exclusivo del cristianismo ni del judaísmo, sino que muchas tendencias filosóficas y otras religiosas lo tenían incluido dentro de sus rutinas espirituales, si se quiere llamar. En la Biblia podemos encontrar muchísimos pasajes, también los leímos muchos, en donde el pueblo de Dios desde el comienzo de los tiempos ayunaba cuando quería comunicarse con el Señor. Vemos personas como Josafat, Esdras, Nehemías, Esther, David, Isaías, Daniel, Joel, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el mismo Jesús ayunó. Es una abstinencia, o sea, abstenerse es no comer voluntariamente por un propósito espiritual. No se ayuna por ayunar ni por costumbre. En la Biblia vemos ayunos de 1, 2, 3 días, de una semana, de 40 días, de 21 días, de 90 días. No hay una regla. Tiene que ayunar tanto, tanto, tanto. Es como cuando hacemos y recordamos la sangre del Señor Jesucristo en la última cena, esa sangre del pacto. La palabra nunca dice cada cuánto tenemos que hacerlo. Nosotros no dejamos pasar ningún mes sin hacerlo, y personalmente lo hacemos con mucha frecuencia, mi esposa y yo, cuando queremos recordar el pacto del Señor. Y tú lo puedes hacer. De hecho, cada desayuno, almuerzo y comida, nosotros hacemos eso recordando al Señor. Porque Él dijo: cuando coman este pan, lo bendijo, y cuando coman este pan, acuérdense de mí. Entonces, cuando nosotros bendecimos el alimento, decimos: lo bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, recordando su muerte y su resurrección. Ahí estamos recordando el pacto, todo el tiempo, todo el tiempo. Lo mismo es el ayuno. El ayuno, tú sientes la necesidad de hacerlo.
sientes cuando el Señor te llama a hacerlo. De golpe, mi esposa me dice, yo voy a ayunar, porque ella no le comenta a nadie lo mismo que yo tampoco. O yo le digo, mi amor, hoy no desayuno, pues estoy en ayuno. Ese bueno, gordo. Solamente tráeme los 3 huevitos. No, mentira, digo, hoy yo no desayuno. Pero no necesariamente quiere decir que ella también tenga que ayunar. O viceversa, a veces ella ayuna y yo no. Otras veces nos ponemos de acuerdo, sobre todo para fines específicos. Cuando tenemos que tomar una decisión grande, ayunamos los dos. Y a veces el Señor nos pone a ayunar 3 días, una semana o un día, no sé. Es una situación específica para cada uno de los hijos de Dios, dependiendo de cada momento y de la necesidad que Dios ponga en su corazón. Entonces, que un amigo te dice, ayunemos. Un momento, voy a orar a ver si Dios quiere que yo ayune. Hay situaciones especiales también, yo lo comentaba el primer día, y son situaciones de salud. Hay personas que tienen problemas de hipoglicemia, de diabetes, o simplemente no pueden dejar de comer mucho tiempo porque les da la pálida. Tienen que hacer unos ayunos especiales. Entonces, se consulta con alguien que sepa de ayunos. En ese caso, sí acepto preguntas. Entonces, ¿yo qué hago en mi caso? A mí me preguntaron hace 15 o 20 días, ¿qué hacemos en tal caso? Ya, ayunes. Si se va, Dios lo recibe. No, mentiras, el ayuno es específico. Recordábamos también rápidamente que para entender por qué ayunamos, tenemos que recordar que somos seres tripartitos, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, y que de esas 3 partes, la parte que más alimentemos y que más atención le prestemos va a ser la más robusta, y la más robusta es la que dirige nuestros actos y nuestros pensamientos. El cuerpo, o el alma, o el espíritu. También vimos que Juan nos decía en el capítulo 6, cuando Jesús decía que Él era el pan de vida, y el que iba a Él, decía Jesús, el que a mí viene, no tendrá hambre. O sea, si nosotros estamos ayunando del cuerpo y ayunando del alma, en el espíritu podemos comernos un banquete. Porque nos comemos en el ayuno el verdadero pan de vida. Ah, pero ¿cómo lo hago? Ayuno. Yo no puedo enseñarle a montar bicicleta montándola yo. Entonces, si usted quiere una comunicación directa con el Señor, esa comunicación directa con el Señor es usted, no yo. ¿Sí? Es que a veces me toca hacer las cosas muy claras porque no quiero que quede en el aire. Entonces, ese pan de vida, ¿ustedes quieren saber a qué sabe? Pruébenlo. Lleguen esta noche a probarlo. Algunas veces va con uva pasa por dentro. Otras veces tiene un sabor, uy, Dios mío, no les digo ciruela así. No es una dieta, el ayuno no es mágico, no es místico, no es un negocio, no es intercambiable. Señor, regálame este negocio y yo voy a ayunar una semana para que me regale este negocio. Eso no sirve para eso, no es el ayuno. No es un sacrificio. Cristo hizo el mayor sacrificio por nosotros. No necesitamos sacrificarnos. Es simplemente aquietar nuestra carne y aquietar para que nuestro espíritu sea el que tenga la comunión. Veíamos que con el ayuno se ganaban varias cosas. La primera, aumentaba nuestra intimidad con Dios. La segunda, despertaba nuestros sentidos espirituales. La tercera, podríamos conocer más fácilmente su voluntad. Y eso fue lo que vimos hace 3 días, esos 3 primeros puntos. Veíamos que Dios es espíritu, y si queremos comunicarnos con Él, tenemos que hacerlo en espíritu. Recuerdan que hicimos lo de las velas. Recuerdan que mi hermano y Gabrielito me ayudaron, que un espíritu y otro espíritu tienen una afinidad especial. Recuerdan que con el agua, si mezclamos agua y agua, pero no puedo mezclar el atril con Robert. Aquí puedo darle y no nos mezclamos.
Eso tampoco se puede mezclar, eso se puede secar. Yo quería mostrarles en vivo y en directo. Todo está fríamente calculado. Además, yo puedo tomar y no hay ningún problema. A mí me gustaría a partir de la próxima semana poner una mesita al lado con el agua. Porque es que hay pastores que la tumban. Bueno, recordamos cuando enseñamos eso, pusimos el ejemplo de Nicodemo, que Nicodemo no entendía cómo eso era el cuerpo, que nacer de nuevo, y el Señor le decía, hombre, póngale. Para entenderlo del espíritu hay que entenderlo en espíritu, y para nacer en espíritu hay que nacer es en el espíritu, no en el cuerpo, bla, 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 bla. ¿Sí? Hablábamos de Nicodemo, lo recordamos, estoy haciendo un recuento rápido. Decíamos que si tomamos la decisión de hablar con el Señor en intimidad, no podemos decir, mire, me voy a comer una Big Mac para comunicarme con Dios. No es una Big Mac, es, no voy a comer en espíritu, voy a llegar a Él. Hablamos que lo material y lo espiritual eran como el agua y como el aceite, ¿cierto? ¿Qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? Que era importante. Para eso era para lograr una intimidad. Si nosotros en espíritu buscamos a Dios, que es espíritu, podríamos tener una intimidad. Y al tener una intimidad con Él, teníamos una comunión con Él. ¿Sí? ¿Lo recordamos? Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Veíamos también que lo creado no puede tener compatibilidad con lo no creado. ¿Qué es lo creado? Todo lo que vemos, todo esto es lo creado. Nada de lo que está acá, incluyéndonos a nosotros, tenemos compatibilidad con Dios, que es el único no creado, porque Él es el único creador, ¿cierto? Nosotros no tenemos compatibilidad con Dios. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? No, porque somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso tenemos que quitar a las fuerzas un poquito el alma y el cuerpo para que logremos tener compatibilidad con Él. ¿Sí es claro? Anteriormente estábamos muertos en el pecado y nuestra esencia se había pervertido. Pero recuerden el ejemplo de la conexión del cargador, que se pervirtió y ya no tenía cómo enchufarse. Cuando el Señor Jesucristo murió por nosotros, nos dio la posibilidad de nacer de nuevo, restauró nuestro ADN espiritual y logramos conectarnos con la fuente de energía que es Él, o sea, con su espíritu, para ser llenos de Él, y podemos estar en comunión con Él. Recordamos de 2 de Timoteo, cuando decía, por lo cual le decía Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de manos. Segundo, despierta nuestros sentidos espirituales, porque nuestros sentidos, nosotros podemos llegar a abrazarnos con el Señor, tenemos una mayor comunión con Él, ¿cierto? Que es el primer punto, y estamos en intimidad con Él, y Él ahí en la intimidad me empieza a decir, Robertcito, necesito que... ¿Cómo, Señor? Necesito que... ¿Cómo? Por más... Y no le escuchamos. Entonces, además de estar en una conexión perfecta con Él, eso nos va a llevar, por consecuencia, no es que la tengamos de iniciar, pero al hacerlo como una práctica, por consecuencia lógica, va a hacer que nos comuniquemos. O sea, que Él nos despierta nuestros sentidos espirituales. Hablábamos que muchas son las voces que recibimos. Tuvimos aquí tres líderes dándonos instrucciones simultáneamente, y lo recuerdan, y no entendíamos nada. Porque a veces no sabemos a quién escuchar. A veces, mire, dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Pero
Hay que buscar el tipo de consejeros que debemos llamar, porque si yo necesito comprar una casa, no sé si invertir en esa casa o no invertir, si vale la pena o no vale la pena, y llamo y le pido el favor al niño de allá de la esquina que vende las empanadas. Es un consejero. Hay aquí una multitud de consejeros, pero hay que saber a qué consejero se le pide. Son consejeros expertos en la materia y con el Espíritu de Dios en el corazón. Es la única posibilidad. Pero entonces empezamos a escuchar muchas voces, y a veces le hacemos caso a la voz menos importante. Es como cuando el pastor, es que necesito que me dé un consejo. Normalmente no damos consejos, normalmente hacemos preguntas para que la persona se cuestione y el Señor le hable, porque la decisión la toma cada uno de ustedes. Pero a veces es tan evidente la cosa que uno dice, por favor, no vaya a hacer eso. Pastor, es que me va a tirar del salto en Tequendama. Entonces uno dice, ¿tú qué pensarías, que te caería muy duro? ¿Tú crees que la brisa te llevaría para la izquierda, para la derecha? No sea puto, hombre, ¿cómo se la tiraron? Ahí toca decir el ejemplo, el consejo. Pero muchas veces el consejo resulta haciendo todo lo contrario. Dice, pastor, es que no sé. ¿Cierto? A ver, pero con el ayuno bien hecho y al agudizar nuestros sentidos espirituales, podemos distinguir la voz de la verdad, que es la de Él. Y entonces sabemos, no, por esto y por esto y por esto. No, yo sé que no lo debo hacer. Yo sé que Dios quiere. ¿Por qué lo sabe? No sé, pero lo sé. Es que Dios me lo dijo. Ah, sí, ¿cuándo habló? No sé, pero me lo dijo. Ah, es que fue en voz audible. No, no sé. No sé si en el espíritu, no sé si en la carne, no sé si. Pero lo sé porque sé que fue Él. ¿Les ha pasado? Sí. Muchas veces uno sabe que toma una decisión porque el Señor se lo pone en el corazón y uno sabe que es el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu que nos da testimonio de Él. Eso no lo tiene todo el mundo, por eso denme un aplauso, Señor, por eso. Vamos a pasar entonces de una vez a la predicación de hoy. Primero, aumenta nuestra intimidad con Dios. Segundo, despierta los sentidos espirituales. Nuestros sentidos espirituales. Tercero, podemos conocer más fácilmente su voluntad. Podemos conocer más fácilmente su voluntad. Vamos al cuarto. Se fortalece nuestra comunicación para poder dirigirnos al blanco que Él desea. Yo llego con el Señor, ayuno, mi espíritu empieza a fortalecerse, me logro unir a Él en comunión y en intimidad, logro de adorarlo, demostrarle mi amor y fundirme con Él. Pero yo necesito que Él me diga qué es lo que Él ya escribió para mí en el libro de la vida. ¿Sí está claro? ¿Sí lo recordamos? Que todos tenemos un libro, el libro de la vida de cada uno de nosotros, que ya está escrito por Él desde el principio de los tiempos, y que en ese libro están las cosas que Él ya preparó de antemano para que caminemos en ellas. ¿Lo recordamos? Sí, Señor. ¿Pero lo sabemos? Sí. No lo sabemos, muchas veces, a veces sí, otras veces no. No voy a juzgar a nadie. Pero resulta que al fortalecer nuestra comunión con Él, y eso lo hacemos por medio del ayuno, Él nos puede dirigir al blanco que Él desea. ¿No se entusiasman? Sí, amén. Pero entusiasmen a mí también. Amén. Eso. Él nos puede mostrar a dónde debemos, sí, porque no todos vamos para el mismo lado. Bueno, sí, todos vamos para el cielo. Y ahí está el dicho, van para el cielo y van llorando. No, todos vamos para el cielo. Todos vamos para nuestra reunión con Él. Cuando Él nos llame o cuando nosotros, si morimos antes, cuando Él nos resucite. Vamos a estar todos en el mismo lugar. Pero aquí en la tierra, el reino aquí en la tierra, todos tenemos
una función diferente en este reino. Todos absolutamente diferentes. Es como nuestra identidad, nuestra misión en la tierra. El blanco que el Señor tiene para ti y para ti es única y exclusivamente para ustedes dos. Y para ti es otro, y para ti es otro, como nuestra huella. Entonces, es que mi compañero se va de misionero a La Guajira y yo como que también me voy. No, es a él. Yo recuerdo, cuento que les he echado muchas veces, cuando nuestro amado pastor con el que nacimos de nuevo y nos congregamos al comienzo, cuando el Señor nos llamó a salir de allá, de esa iglesia, que nos dio la palabra que saliéramos de nuestra tierra y de nuestra parentela a un lugar donde nos iba a mostrar Él. Recuerda que yo les he contado muchas veces. Y que Él, con un corazón así de grande, nos dijo: sí, esto es de Dios, pero yo no quiero que se vayan solos. Quiero que se vayan con sus discípulos, para que los acompañen. Eso yo nunca lo había visto. Hasta el día de hoy tampoco lo he visto. Eran como 16 personas, 20 personas, una iglesia que no era mega, una iglesia de 150 personas, 200, que se la vayan 16 de un día para otro, es pesa. Es como acá, se va una familia y nos divide la iglesia, ¿cierto? Entonces, él llega y dice: váyanse. Y le dije: no, Señor, muchas gracias. Esa gentileza suya, es decir, él se ganó que yo testifique de él hasta mi muerte. Sí. Él se lo ganó. Gracias. Pero el Señor nos llamó para nosotros, no a nuestros discípulos. El llamado no lo hizo a nosotros, pero es que a nosotros dos sí no lo puede hacer. Y a ustedes dos también. ¿Cierto? A ustedes dos también, porque son una sola carne. Es distinto. Este llamado no lo hizo a nosotros y era específico. Lo mismo es nuestro blanco, nuestro propósito. Nuestro propósito nos lo hace individual. Y a veces lo hace a la pareja. Lo que pasa es que la pareja no lo conoce. Pero hay que orar para que lo conozca. Amén, ahí se dice amén. Eso era. Entonces, como pudimos ver en el punto anterior, a medida de mayor espiritualidad, por eso cuando me dicen: uy, Robert, ¿y usted qué hace? ¿Qué trabaja? O doctor, no, yo trabajo como médico, sí, pero mi pasión es la espiritualidad. Yo comienzo hablando así, yo no digo yo soy pastor cristiano, ni digo yo soy cristiano, tengo una iglesia, no. Yo lo comienzo diciendo lo que yo creo que es la verdad. Mi trabajo es ser espiritual y ayudar a que otros lo sean, pero espiritual con un propósito, porque hay espíritu de Jezabel, porque hay espíritu de Leviatán, porque hay espíritu de todo. Entonces no es seguir a cualquier espíritu, es al Espíritu Santo de Dios. Entonces, a mayor espiritualidad podemos llegar a ver y a conocer nuestro destino en el libro de la vida. De esta forma ya sabremos a dónde vamos, o mejor dicho, a dónde quiere Dios que vayamos. Porque podemos ir para donde queramos. Eso es una cosa. Pero otra cosa es a dónde quiere Dios que tú vayas. Podríamos de esa manera saber si tu plan es irte de misionero. ¿Cierto? Irte de misionero al África a trabajar con las niñas violadas. O lo que Dios quiere para tu vida es que te dediques a la enseñanza de los niños cristianos. O lo que Dios quiere para tu vida es que te dediques a ser un hombre o una mujer de testimonio en el mundo de las finanzas, o en el monte de la educación, o tantas cosas. Por eso digo que hay tantos como personas. Hay tantos como personas. Entonces, va a ser un propósito o un destino grande allá, el blanco, a donde me tengo que dirigir. El Señor me puede decir a mí, me puede haber dicho si hubiese sido cristiano, pero yo creo que Él me guió desde siempre
yo quiero que seas médico. Ese es un norte, ¿no? Un norte. Un ayuno bien realizado nos dará la posibilidad de escuchar ese blanco con detalles, con las instrucciones para llegar al blanco, porque el Señor dice, mire, yo veo en ti. ¿Qué le dijo el Señor hoy a Rafa? ¿Qué te dijo hoy el Señor acá? ¿Qué esperaba él de ti? ¿Recuerdas? Como no eres tímido, puedes decirlo. Abrir corazones, tener la llave para abrir corazones. Te dio la llave para que abrieras corazones, ¿cierto? Ya te puedes sentar. Entonces hoy, por ejemplo, el Señor le pudo haber dicho eso. Y él esta noche se va pensando, ¿y cómo? Me va a tocar hablar con Juan Pablo a ver si me hace una llave especial, maestra, para una cerrajería especial para abrir corazones. Porque una cosa es saber para dónde quiere el Señor que uno vaya, y otra, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cómo voy a llegar allá? Entonces el Señor dice, y yo te tengo reservado un lugar especial porque tú eres profeta a las naciones. Y entonces sale por la tarde, vende la casa, se separa de la mujer y compra un pasaje para Francia, porque el Señor me dijo que me tenía para las naciones. Entonces una cosa es conocer ya en el libro de la vida a dónde quiere el Señor que vayamos, pero tenemos que tener una mayor intimidad todavía para que nos dé los detalles, la dirección, nos dé tantas cosas que nos tienen que dar. Qué difícil es poder saber cómo proceder, qué pasos dar. Entonces, ¿qué hago, Señor? Y a veces el Señor te dice, quédate sentado que te voy a preparar. Y así pasó con nosotros. El Señor nos empezó a llamar y a inquietar. Nosotros, Señor, ¿pero cómo hacemos? Claro que yo estaba que me predicaba, pero no sabía cómo. Y el Señor dijo, alto ahí, quieto, escuche, aprenda. ¿Cómo hacer? ¿Cómo saber cuál es la dirección? Entonces, si me mandó a las naciones, compro el tiquete para Francia o lo compro para China para tratar a los enfermos del coronavirus. No tenemos ni idea. Señor, entonces, ¿qué hago? ¿Me busco por todos lados a ver si puedo ser piloto de carreras? ¿O qué quieres tú que yo haga? Entonces yo quiero que seas profesional. Pero, Señor, ¿profesional en qué? No, yo quiero que seas profesional en finanzas. Señor, en finanzas, ¿pero qué? ¿Internacionales? No, en finanzas en China, no importa. Pero es que lo importante es poder recibir del Señor las instrucciones, los detalles, el mapa con GPS, con Waze incorporado. El Waze de acá se equivoca muchas veces, ¿no les ha pasado? Sí. Ay, a mí me ha mandado a unos sitios terribles. Pero el Waze celestial no se equivoca nunca. Amén. Nuestro Dios, como sabemos, es un Dios de procesos. Él va poco a poco. Él no te va a decir, mira, yo quiero que tú seas, que estudies comercio internacional, porque quiero que yo te voy a poner a manejar una multinacional con base en Buenos Aires, y luego allá vas a hacer esto y esto, y luego de Buenos Aires te voy a mandar a Roma. 3 años, en Roma vas a conocer una niña, pero no, esa no es. Luego vas a conocer otra, pero esa tampoco. Luego te vas a casar y vas a volver, pero a Venezuela. Y en Venezuela vas a hacer esto. No, el Señor no trabaja así. El Señor es paso a paso. Así es como la revelación progresiva, que siempre lo hemos enseñado. Lo que el Señor te dice y te deja conocer es progresivo. Es poco a poco. Yo les he contado muchas veces que yo nunca hago planes a largo plazo. Yo sé para dónde voy, pero los planes pequeñitos, yo tengo que estar atento a qué me dice el Señor, porque el Señor me puede decir, camine, 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 y empiezo a caminar de golpe me dice, quieto, Robert, quieto, 2 pasos para atrás.
Señor, ¿pero por qué para atrás? Porque necesito que vuelvas otra vez. Entonces yo digo que echar para atrás sí se vale en el reino de los cielos. Si el Señor te dice que eches para atrás, porque dice que para atrás ni para coger impulso o carreta. En el reino de los cielos sí el Señor te puede decir, devuélvase, vuelva, otra vez dele. O no, devuélvase y coja hacia la derecha. Bueno, Señor, coja ahora 2 pasos a la izquierda. Son los detalles para llegar donde el Señor quiere que tú llegues, que tú y yo lleguemos. Debemos entonces, como es poco a poco, tenemos que estar atentos. Señor, ya, ¿ahora qué? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Señor? ¿Cierto? Yo a veces le pregunto al Señor, Señor, hasta ¿qué quieres qué ropa quieres que me ponga esta mañana? Y Él me contesta por allá, déjale a tu esposa ese problema. Dios mío. Él te puede contar todo te lo puede decir, mire. Debemos estar atentos permanentemente con nuestros sentidos espirituales, y ya están abiertos. Recuerden que ya están despiertos, porque el ayuno nos ha ayudado a abrir a despertar nuestros sentidos espirituales. Entonces tú puedes escucharlos si haces esto, con la intención de que cualquier cambio de rumbo, cualquier cambio de dirección, lo podamos entender y obedecer. Mira, hay 5 preguntas que tú te debes hacer y que el Señor tiene las respuestas. Fáciles. ¿A dónde voy? ¿A dónde? ¿Cuándo salgo? ¿Cierto? Porque Él puede tenernos muchos años antes de decir arranque. Cuando ya salimos de la iglesia anterior, porque el Señor nos dio la palabra, y cuando nos despidió el pastor de allá en bendición, salimos y no montamos iglesia. Duramos 3 años antes de empezar Tierra Nueva. Y empezamos a buscar aquí del Señor, a buscar allá, a estudiar, bla, bla, bla. Cuando a los 3 años el Señor nos dice, ya no más, salen de la vaca, empiecen. Pero para que Él nos dijera eso teníamos que estar atentos. Él nos dice, momento, entonces ¿a dónde vamos? Segundo, ¿qué? ¿Cuándo salimos? Tercero, ¿cómo nos vamos? El cómo nos vamos están preguntas, hay muchas, pero por ejemplo, ¿qué equipaje debo llevar, Señor? Recuerden que cuando el Señor Jesucristo mandó a sus 70 discípulos, les digo, no lleven nada, ni siquiera nada, la alforja. Y Él dijo, y mire, si no lo reciben cuando salgan, quiten sacudan el polvo del calzado, no más, pero no lleven nada. Pero a veces el Señor te dice, llévese una buena chaqueta porque para donde nos manda hace frío. Eso nos lo dice el Señor. ¿Qué debemos llevar? Señor, Él nos puede decir, llévese una Biblia bajo el brazo. O nos puede decir, consígase un cargamento de Biblias porque van a necesitar hartas, ¿cierto? O de golpe dice, no, para allá donde va, llévese Nuevos Testamentos solamente. ¿Qué llevamos? ¿Qué herramientas llevamos? ¿Qué equipaje debemos llevar? Primero, ¿qué? ¿A dónde voy? Segundo, ¿Cuándo salgo? tercero, ¿Cómo nos vamos? cuarto, ¿por dónde? Porque Él nos puede decir, mire, váyase para Cali. Yo le digo, Señor, yo puedo coger aquí la autopista sur, agarrar para Cali, pero el Señor sabe que puede haber un derrumbe ahí en la línea. Pero bueno, eso no es lo importante es que de golpe el Señor dice, coja hacia Zipaquirá. Señor, pero si me dijiste que para Cali, coja hacia Zipaquirá. Señor, pero hacia Zipaquirá. Bueno, Señor. Y resulta que el Señor tenía un plan para mí muy importante en Zipaquirá, porque necesitaba que en Zipaquirá yo le compartiera a una persona ficha clave que él necesitaba para mandar a los llanos. No lo sé. Él tiene todo, es como un súper rompecabezas, pero que él es el único que lo puede ver con vista de helicóptero.
Y Él es el único que pone las fichas. Nosotros somos una ficha de Él. Entonces, ¿por dónde nos vamos, Señor? ¿A qué velocidad? Señor, me voy para Cali en Avianca. Y Él dice, sí, cómo no, ahí la Macarena, en Flota Magdalena. ¿A qué velocidad? Porque a veces Él quiere que nosotros vayamos paso a paso. Y a veces Él quiere que lleguemos rápido. No sé a qué velocidad. Entonces son 5 preguntas básicas. ¿Cuál es la primera? ¿A dónde voy? Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. ¿A qué velocidad? Hay solo una pregunta que nunca se la habías hacer al Señor. Y es, ¿por qué? Obedezca. Si tú tienes comunión con el Señor, comunicación, si tus sentidos están en comunión con Él, estás escuchando y tú lo escuchas que haga algo, yo digo, sí, Señor, y yo corro. Pero es que a veces el Señor nos dice, Señor, ¿será que sí? ¿No será mejor que? O sea que tú sabes más que Dios. ¿No será mejor que? Esa pregunta con el Señor no puede hacerse. El por qué en el lenguaje entre nosotros y Él, el por qué no existe en el diccionario. Es un para qué, de golpe sí, en algunos casos, y Él lo contestará cuando Él lo quiera, pero el por qué no. Se trata de obediencia, se trata de confianza, se trata de fe. ¿Estamos? Dios pide que no es suficiente con saber para dónde quiere el Señor llevarnos. Es importante que Él nos cuente cómo quiere llevarnos allá, en qué condiciones, en qué dirección, por dónde cogemos, cuánto caminamos, cuánto descansamos. Recuerde que hablamos de Elías hace 8 días, que Elías se quería morir y estaba deprimido, se fue al desierto y prefiero morirme, quisiera morirme. Y el Señor le mandó 2 veces una torta para que tuviera fuerzas para hacer un ayuno de 40 días y una caminata de 40 días, llegar a la montaña y en una cueva estuviera preparado después de ese ayuno para escuchar ese susurro, ese silbo apacible, y le pudo decir, ¿por qué no se lo dijo desde el principio? ¿Por qué razón no dijo Elías, venga, despiértese, no sea, esa mujer yo la voy a mandar matar, venga, más bien venga? ¿Podría haber hecho el Señor? Claro que lo podría haber hecho, pero así no trabaja Él. ¿Por qué? Sí, yo no le pregunto por qué. Yo tengo que aprender a conocer cómo trabaja mi Dios y tratar de hacerlo como Él quiere. Entonces nosotros estamos acomodados en nuestra iglesia. Estamos acomodados. Yo, a veces mi esposa me dice, ¿tú tienes plata? Yo soy un hombre acomodado. Y ella me dice, sí, muy acomodado. Allá estábamos en confort, nuestra zona de confort. Y el Señor nos dice, salgan. ¿Cómo? Salgan. Bueno, Señor. Bueno, Señor. Gálatas 5:22 dice, vamos para el 5.º punto. Y el 5.º punto es que con un verdadero ayuno podemos, el fruto del Espíritu Santo madura. El fruto del Espíritu Santo en tu vida madura con el ayuno. El Gálatas 5:22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. No, pero no sirve para la alabanza. Hagámoslo al tiempo. Además, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9, recordemos que son 9 frutos. Ya lo he dicho, pero hoy lo recuerdo e insisto. No es que haya 9 frutos del Espíritu Santo. Aquí dice, vuelvo a leer, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿está hablando en plural o en singular? O sea,
sea, el fruto del Espíritu es uno solo, compuesto por 9. Es como me dan a mí una mandarina, y al destapar la mandarina tiene 9 gajitos. No 9 mandarinas, 9 gajitos de una sola mandarina. Ese es el fruto. Por eso, cuando en ustedes y en nosotros empieza a madurar el fruto del Espíritu Santo, el pastor, es que yo tengo mucho amor, pero es que con ese no. Y es que mi paciencia, estoy trabajando en mi paciencia, pero no. Si tú tienes una mandarina en un árbol, madura toda la mandarina, generalmente. Si tú la destapas, no es que este gajito está maduro, este es regular, este sí no. Este está pintoncito, sí, no. ¿Está madura toda o no está madura? Eso pasa con el fruto del Espíritu Santo, y son 9. Pero dice, pastor, ¿qué es benignidad, pastor? Vamos a leer lo mismo, Gálatas 5:22, de la Nueva Traducción Viviente, póngame atención. En cambio, las clases del fruto, habla en singular, las clases del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. Tenemos que desarrollar ser gentiles. Pregúntele a mi esposa si no, el 90% de las veces que puedo, le abro la puerta del carro ahí. Yo tengo el seguro aquí nada. Pero yo voy hacia el lado de ella y le abro. Porque tengo que cuidarla como el vaso más frágil que es. Amén. Porque ella es la corona que el Señor puso. Porque es una mujer idónea para mi matrimonio, es una mujer virtuosa. ¿Cómo no lo voy a cuidar? ¿Cierto? ¿Cómo no voy a ser especial con ella? Pero ¿saben qué? El Señor lo puso a cada uno de ustedes conmigo, para que entre todos tuviésemos una relación especial de familia. Y si el Señor es tan lindo y los puso a ustedes, ¿cómo no los voy a consentir? ¿Cómo no los voy a amar? ¿Cómo no voy a ser gentil? ¿Cómo no les acerco el asiento? ¿Cómo no les doy un abrazo apretado? ¿Cómo no les doy un beso en la mejilla? ¿Cómo no? Porque es que tenemos que ser gentiles. Gentileza, bondad, fidelidad. Estoy haciendo énfasis en los que no son. Fidelidad. Humildad. Es parte del fruto. Humildad. ¿Qué es lo que yo acostumbro a pedirle a la iglesia cuando hablo de humildad? Entonces hagámoslo. ¿Ustedes recuerdan cómo es que se hace? Mire, todo esto tiene que madurar. Mire, les cuento un ejemplo de cómo es la madurez en esto. Porque a veces yo predico y yo creo que ya soy maduro y resulta que no. A ver, estoy ahora tratando de madurar en muchos aspectos. Pero entonces estoy parqueado en una fila y veo allá en el carro una señora manejando. Se me va a colar. Yo ya sé. Se me va a pasar y se me va a colar. Yo amo las mujeres, comenzando por mi esposa, mi madre, mi hija, mis nietas. Pero en el timón, Dios mío, se me va a colar. Y se empieza a acercar. Se cola. Y se cuela. Y entonces y yo me ponía furioso. Miren, los colombianos somos unos aviones. Los colombianos es a ganársela, sin hacer fila, a ganársela fácil. Y así, y es cierto. Pero entonces yo me amargaba y no era testimonio. Ahora cuando digo se me va a colar, simultáneamente empiezo a decir, ella es más importante. Ella es más importante. Claro que tengo que repetirlo 50 veces para creérmelo. Ella es más importante que yo. De manera que cuando se cuela, se coló una persona más importante que yo. Un aplauso al Señor. Por eso cede el puesto a tu hermano, al que está al lado, al que está detrás, al que está adelante.
Atiéndelo, consiéntelo como si tú fueras su servidor. ¿Sabes por qué? Es como si fueras su servidor. ¿Por qué? Porque tú eres su servidor. Mire, al liderazgo de la iglesia, el liderazgo de la iglesia, hay 14 personas en el liderazgo de la iglesia. Y a ellos les digo que son líderes desde hace como un año. Antes nunca les quise decir líderes, sino servidores. Porque para llegar a ser líder tiene que ser un servidor nada. Bueno, aunque es de otro tema, estén preparados porque vamos a abrir para nuevos servidores y nuevos líderes. Vamos a abrir las puertas. Porque hay mucha gente que estoy viendo que está haciendo cola. Son bienvenidos. Entonces resulta que tenemos que madurar en la humildad. Ay, debemos madurar en la humildad. Pero tenemos que madurar en el control propio. Qué difícil. Pero si quisiésemos, eso debería ser lo más fácil, porque tenemos un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos un Espíritu Santo que nos diga, mire, de humildad. No tenemos un Espíritu Santo que nos diga, tenemos un Espíritu Santo de dominio propio. Si nosotros recurrimos a Él, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y lo que tú crees que no puedes, sí puedes. Amén. Si es Él el que nos ayuda. ¿Por qué en nuestra debilidad, dice la palabra? Porque generalmente el enemigo nos prueba en lo que somos más débiles. No sé. En el chisme, que somos más débiles en la madrugada. Las mujeres con los hombres, algunas mujeres, algunos hombres con mujeres. Podemos ser débiles con lo que vemos en televisión. Podemos ser débiles con la tendencia al licor, la tendencia a la pornografía, la tendencia al robo, la tendencia a la mentira. Podemos ser débiles en mucho, pero hay muchas cosas que tenemos que recordar porque no nos la creemos. Por eso no maduramos, porque no nos la creemos. Que es que el Espíritu Santo llegó y nos renovó. El Señor murió para hacernos nuevas criaturas. Y al ser regenerados, tenemos que apropiarnos de un Espíritu Santo de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos la capacidad, porque el Espíritu Santo está en ti y en mí. Pero a veces sigue siendo difícil. Entonces el ayuno nos hace que en esa comunión maduren más los frutos. Porque están en un ambiente propicio. ¿Saben por qué? Porque los frutos son ¿qué? ¿Quién nos dio los frutos? El Espíritu Santo. Y nos lo dio el Espíritu Santo, son frutos espirituales. Y Dios es espíritu. Y el ayuno es para que nuestro espíritu se una con Dios. Entonces los frutos espirituales maduran en el ambiente espiritual. ¿Amén? ¿Está claro? Vamos a orarle al Señor y a pedirle y a ir en comunión con Él para que el fruto del Espíritu salga a relucir en cada uno de nosotros, brote. Que yo me pare aquí y vea amor por todos lados, gozo, paciencia, benignidad. Amén. El fruto creciendo. El fruto es lo que muestra quiénes somos, de quién somos, para dónde. Cuando alguien ve tu fruto, una vez la pastora nos predicó, recuerdan, nos hizo ese ejemplo de exprimir un limón, ¿recuerdan? Sí, para los que no recuerdan, es coger un limón. Si tú coges un limón, lo partes por la mitad y lo exprimes, ¿qué sale? Limón. Porque tiene que salir lo que hay dentro de lo que uno exprime. Entonces cuando uno exprime una papaya, sale papaya. Pero hoy que todos somos muy inteligentes, yo sé que me van a contestar. Si uno exprime piña, ¿qué sale? Entonces, ¿qué sale de ti cuando te exprimen? ¿Y cuando te exprimen? En esas situaciones difíciles. Cuando te das cuenta de que están siendo infieles contigo, en tu familia, en tus amigos, cuando te das cuenta que no se dan los resultados que tú esperas, cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien quiere hacerte la zancadilla, cuando alguien...
Cuando estás en momentos que dices, no, o que estás diciendo, ay, paren el mundo, me quiero bajar. ¿Sí? Te están exprimiendo. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? ¿Jugo de limón? No, pastor, jugo de limón, no, de maracuyá. O de lulo, que es más ácido. ¿Qué sale de ti? De ti, cuando te exprima la vida, tiene que salir tu esencia. Y tu esencia no puede ser diferente del fruto del Espíritu. ¿Cómo lo maduras entonces? Porque es que, pastor, yo entiendo, yo creo, yo sé, yo soy espiritual, yo creo en Dios, pero es que cada que me pasa una situación de esas, yo no puedo. Y me toca contestar y me pongo de mal genio y torzo la boca. Y me sale humo por la nariz. Y me desesponja la nariz, sale humo. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? Ayune, ore, vaya con el Señor. Ahora, yo les estoy predicando a ustedes, pero es lógico que también el Señor me está enseñando a mí. No crean que no. Como siempre les he dicho, yo soy obra en crecimiento, en construcción. Me voy a poner aquí. Obra en construcción todavía. A veces la gente espera mucho de cada uno. Estoy en construcción. Todavía tengo ladrillos así medio rotos. En la intimidad, si nuestro espíritu se encuentra en comunión con el Espíritu de Dios, es cuando puede encontrar ese medio propicio para que ese fruto reciba la alimentación del alma, para que ese pan reciba de la vida y madure. Madure el fruto. Amén. Madure el fruto. Si se trata de la misma esencia, el fruto del Espíritu y el Espíritu. Sexto, los dones del Espíritu Santo se fortalecen con el ayuno. Hablamos del fruto. La iglesia recuerda cuáles son los 9 gajos del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paciencia, Bueno, yo escuché hasta el quinto, después de pero yo les creo porque yo tengo fe en ustedes también. Ahora son los dones. ¿Qué son los dones? Los dones son regalos que el Señor nos ha dado a todos. Cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, Él llegó con un regalo, el regalo de la gracia. Y con ese regalo de la gracia va incluido uno o más dones del Espíritu Santo. A veces nosotros no tenemos ni idea cuál es nuestro don, pero si no sabes, pregúntaselo. En ayuno y oración, pregúntaselo. Y Él te va a decir cuál es tu don. Y es por la misma razón del punto anterior que hablábamos del fruto, y en este caso es lo mismo, porque al estar conectados los dones ¿de quién son? Del Espíritu Santo, y el Espíritu es espiritual. Tenemos que llegar en un modo espíritu. Entonces cuando uno tiene ahí los 3 botoncitos, dice ¡plim! Modo espíritu. Y ahí es cuando crece el fruto, madura el fruto. Pero puedes identificar los dones y puedes pedir más dones. Ahí es cuando el Señor te va a dar los dones. Él no te va a dar los dones mientras estás en el Transmilenio. Te lo roban, sí, seguro. No solamente podemos alimentarnos de Él en el don que nos dio, sino que además podemos recibir más fácilmente nuevos dones espirituales, si el Espíritu Santo lo quiere, porque la palabra dice eso, ¿no? Vamos entonces a 1 Corintios 12. El Espíritu Santo da los dones como a Él le parece, no son los que yo quiera. Y los dones son diferentes del fruto. En 1 Corintios 12, versículo 8 al 11, dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu,
a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ay, Señor, y yo tengo discernimiento de espíritus, pero es que yo no quiero ver los espíritus, Señor, quítame ese don. He escuchado eso, créanme, porque es que es un don, es difícil, pero créanme que si el Señor te lo dio es porque el Señor sabe que tú lo puedes administrar. Para eso hay que crecer, y se crece en oración y ayuno, ¿cierto? Todas estas cosas las hace el Espíritu, y vamos a hacer el mismo ejercicio que con el fruto. Voy a leerles la Nueva Traducción Viviente, que dice: a uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Mi esposa tiene ese don. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Mire, la mejor forma, qué rico tener el don de fe, porque el que tiene el don de fe es el que recibe los mayores milagros y las mayores sanidades. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tenemos el don de fe es cuando creemos a ciegas por encima de todo. No tenemos que pensar en creer porque ya estamos creyendo. A alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el de poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Yo quiero que levante la mano si alguien de acá tiene por lo menos un don del Espíritu Santo. La respuesta a esta pregunta que hice es que todos deberían haber levantado la mano. Porque si tú tienes el Espíritu Santo en tu corazón, por lo menos tienes un don. Otra cosa es que no sepas cuál es, y eso es entendible. Y por eso en el ayuno, en esa comunión e intimidad con el Señor, tú le puedes decir: Señor, ¿y cuál es mi don? Y Él te lo va a mostrar. Todos tenemos por lo menos un don, pero la palabra dice que nosotros, Pablo nos muestra que nosotros podemos pedirle al Señor un don si lo deseamos. Cuando yo era recién nacido espiritual, recuerdo que yo le pedía el don de hacer milagros y me imaginaba como Moisés, abriendo las aguas con milagros sobrenaturales. Claro, era tan inmaduro que lo único que me interesaba era mi ego, ¿cierto? Y estar en una multitud y era, pues, yo no sé, el mago Lorgia, pues se me quedaban pañales. No, Él nos da dones de acuerdo a nuestro corazón y de acuerdo a nuestra intimidad. Tenemos que tener un corazón limpio. ¿Para qué quiere los dones? Los dones nos los da el Señor única y exclusivamente para el servicio de la iglesia. Únicamente. En la palabra nos muestra como un mago se impresionó con lo que hacían los discípulos y se dio cuenta que los discípulos imponían manos y había bautismo en el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y se caían, etc. Yo quiero eso. Dijo: ¿cuánto vale? Yo les pago. Usted a ver. Dios mío, lo que le respondió Pedro no les dijo. Léanlo. Pero el corazón que tiene un hijo de Dios que se acerca a Él es un corazón puro.
porque es un nuevo corazón. Y el Señor, yo quiero más dones para servir a tu iglesia. Señor, el don que quieras. Si es discernimiento de espíritus, no importa, ese. Si es hablar en lenguas, si es interpretación de lenguas, si es palabra de conocimiento, si es palabra de ciencia, si es el don de sanidades, el don de hacer milagros, si es el don de profecía, si es el don de fe, el que tú quieras. Pero yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo no me contento, Señor, yo quiero más. Y entonces el Señor dice, bueno, aquí nos vemos todos los días y en algún momento te daré más. No importa, Señor. Y entonces por la noche vuelvo y le pido, y mañana vuelvo y le pido, y pasado mañana vuelvo y le pido en oración, para crear una plataforma donde pueda estar. Por eso, en tu presencia es que quiero estar. ¿Sí? En tu presencia. Estos son del Espíritu. Y nos los da cuando Él quiere, como Él quiere. Pero una vez que Él te da un don, ese es irrevocable. Los dones y el llamado son irrevocables. Entonces, cuando tú sientas que el Señor te está llamando para servirlo, no pienses que es con el de al lado. Señor, yo creo que se corre es con el de allá y se corre. Y entonces cuando yo digo, mire, el Señor te dice, y empieza a mirar para atrás a decir eso. Porque cuando el Señor te pone entre ojos, el Señor te hace así. Es para ti, y es para ti, y es para ti. Y es para ti, y para ti. Y el Señor va a dar el don que Él quiere, porque Él conoce el plan de vida que tú ya estás empezando a conocer si subes allá. Pero en el Espíritu tienes que subir. En el Espíritu. Y entonces, Señor, dame el don que tú sabes que necesito, porque cuando Él te da la visión, te da la provisión. Y esa provisión, dentro de esa provisión están los dones. Fíjense que yo hablaba hace un rato de las 5 preguntas. ¿Ustedes las recuerdan? Sí. ¿Cuáles eran? A ver, a mí se me olvidaron ya. ¿A dónde voy? ¿Cuándo salgo? ¿Cómo nos vamos? ¿Por dónde? Recuerda que ahí hablamos de qué equipaje llevo y qué herramientas llevo. Los dones son herramientas. Entonces, cuando estamos ante Él, una de esas preguntas es, Señor, ¿y qué me vas a dar para poder? Porque la gente se convence con demostraciones de poder del Espíritu Santo. Y el poder es con los dones. ¿Ustedes saben que hay iglesias que desconocen eso? Sí. Que no trabajan en eso. El Señor las necesita en otras cosas, para las otras cosas las tiene. Pero en Tierra Nueva el Señor nos puso desde el principio a ser equilibrados, como la paloma. Los 9 gajos del fruto del Espíritu, los 9 dones del Espíritu, la cola con los 5 dones ministeriales, y así es la paloma del Espíritu Santo, equilibrada. Pero eso lo conocemos en el momento en que podemos estar en intimidad. Cuando llegues a hablar con tu papá, con tu papito Dios, con tu papito lindo, con tu Abba Padre, le puedes hacer esas preguntas. Y una vez que Él te las conteste, Él te va a dar la posibilidad en esa unión de fortalecerlas, de crecerlas. Y ahí vas a lograr subir de estatus, de un estatus espiritual, de un nivel espiritual, donde cuando tú hables, el ambiente se llena del Espíritu Santo, porque tú tienes nivel espiritual, y ese nivel espiritual, ese estatus espiritual, solo lo consigues de rodillas, llegando al Señor en oración y ayuno. Gloria a Dios. Yo no sé, yo veía gente a veces que se paraba, pastores que se paran y hacen, se cae todo el mundo y yo, uy, ¿cómo hace? En un nivel espiritual. Hay gente que habla y todo el mundo dice, wow. Y uno dice, pero si eso lo he dicho yo 20 veces y ni me paran bolas. Ni me paran bolas.
Entonces yo predico y dígale al lado que eres más importante que tú, y dígale la humildad, y de golpe invito a un predicador especial, una predicadora viene y dice, mire, es que usted tiene que ser humilde, porque tiene que ser más el que está a su lado es mayor que usted. Y sale, ¡wow! ¡Qué revelación! Y yo digo, pero si eso lo dije 500 veces, se los dije. Bueno, cuando uno habla algo y la persona siente que el Espíritu le revela, esa persona que logra eso tiene un nivel espiritual. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a nuestro Dios. ¿Tú sabías que tienes un Dios grandioso? Amén. Dígale que está al lado, tú tienes un Dios grandioso. Papito lindo, gracias. Señor, precioso Señor, precioso. Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Y si Josefina me ayuda ahí, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Es un buen momento para que le des las gracias a tu Señor, para que des unas gracias audibles. Porque si no, el espíritu, el otro espíritu, el espíritu malo, va a pensar que le estás dando gracias a él. Para que sea claro, ¿a quién le estás dando las gracias? Dilo audiblemente. Gracias Señor, Papá lindo, mi Dios santísimo. ¿Cuál Dios? El que envió a su Hijo Jesucristo a salvarte. Gracias Señor, dile. Gracias mi Dios. Gracias mi Dios. Gracias. Gracias. Dediquemos los próximos 20 segundos a darle gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Te amo, Señor. Te bendigo. Te bendigo, Señor. Con él. Si tú no te sabes esta canción, pon atención y haz de cuenta que la estás cantando. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. Y me has dado salvación. De tu amor has derramado. De tu amor has derramado. En mi corazón. En mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Mi canción. Gracias. Oh bendito tú. Te doy gracias. Gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Gracias mi Señor Jesús. Dale las gracias. Te doy gracias. Muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Diste tu vida. En la cruz diste tu vida. Entregaste todo allí. Entregaste todo allí. Vida eterna regalaste. Vida eterna regalaste. Al morir. Al morir. Por tu sangre tengo entrada. Por tu sangre tengo entrada. Ante el trono celestial. Ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente. Ante ti. Dale las gracias. Dale las gracias. Gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús.
mano y abrácese con alguien para dar las gracias. Gracias. Tómese de la mano con su esposa, con su hijo, con su siervo. Gracias, mi Señor. Cántele al Señor. Jesús. Cántele del corazón. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Y en tu nombre, Señor Jesucristo, bendigo a cada uno de tus hijos congregados en esta tarde acá en Tierra Nueva. Declaro en el nombre de Cristo que el amor sobrenatural se posará sobre ustedes y los inundará. Declaro en el nombre del Señor Jesucristo que empezarán a adquirir la facultad con facilidad de poder subir a Él en oración para decirle: Padre, te amo, y Padre, gracias. Declaro que sus oídos espirituales se empezarán a despertar para poder entender qué es lo que el Señor quiere para sus vidas. Los amo y los bendigo. Amén y amén.